¿Cómo se accede a la presencia de Dios y cómo se puede capturar? Esta es una de las preguntas más profundas que Su Santidad el Papa León XIV ha abordado en sus enseñanzas sobre la vida espiritual. El salmista expresa claramente: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré en ti». A partir de este versículo, el Papa León XIV desarrolla 4 principios fundamentales que, según él, todo creyente debe practicar si desea vivir en comunión continua con la presencia del Altísimo. Todo lo que se expone a continuación nace de la sabiduría y experiencia espiritual del actual vicario de Cristo. Buscar cada día esa presencia no es una obligación forzada, sino una apertura que permite fluir con el Espíritu. Cuando la relación diaria con Dios se pierde, lo que debía fluir comienza a convertirse en un esfuerzo forzado. El salmista menciona con claridad esos 4 puntos que deben recordarse. Primero, de mañana te buscaré. Se trata de una hora concreta. En el transcurso de un día, que tiene 24 horas, él no dice que buscará a Dios por la tarde ni por la noche. Especifica que lo hará por la mañana. Ese detalle no es menor. Subraya que hay un momento señalado, un espacio que se le dedica a Dios con fidelidad y disciplina. Así como uno no visita al presidente o al superior en cualquier momento, sino con cita previa, así también con Dios se establece una hora determinada. El salmista enseña que su momento de encuentro es al amanecer. Todas las mañanas me presentaré, declara. Todas las mañanas oirá mi voz. Este es el primer principio, fijar una hora. El segundo es la oración. Él afirma que Dios oirá su voz cada mañana. Esto implica un diálogo vivo, orar, clamar, adorar, conversar con el Creador. Cada día debe comenzar con esta entrega espiritual. Es el alimento que sustenta el alma. Cada amanecer debería ser testigo del clamor de los hijos de Dios. Toda jornada debería iniciar con ese encuentro en el que se busca el rostro divino. Tercero, el salmista dice: me presentaré delante de ti. Esa expresión no es simbólica. Indica una acción concreta. Significa levantarse, moverse del lugar donde se está y dirigirse hacia el encuentro con Dios. La Biblia exhorta: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No se trata de esperar en la comodidad del lecho, sino de dar el paso. El salmista se levanta, se dirige a un lugar específico con la certeza de que allí estará Dios y con la disposición de entablar ese diálogo sagrado. El cuarto principio, y el más profundo de todos, es el de esperar. Esperaré en ti, declara. Establecer una hora puede ser fácil, orar también. Incluso moverse y buscar a Dios puede lograrse. Pero esperar es lo más difícil. Y en esa dificultad, muchos no logran experimentar la visitación divina porque no saben esperar. No quieren esperar porque están atrapados por la necesidad de tener el control, porque están condicionados por la rapidez de este mundo y creen que con Dios será igual. Sin embargo, Dios no actúa en el ritmo de la carne ni del mundo. Él llega cuando la carne se ha rendido, cuando las emociones humanas se han calmado. Ahí desciende su presencia. Esperar en Dios es una clave poderosa. Es una forma de morir a uno mismo. El Santo Padre afirma que en sus inicios ministeriales lo descubrió con claridad. La espera rompe la voluntad carnal. Enseña dependencia total. Ayunó por días. Se encerraba por jornadas completas en un cuarto, sin hacer otra cosa más que buscar, porque entendió que entrar en la presencia de Dios requiere más que esfuerzo, requiere silencio, constancia, espera. Lo que más desgasta en el alma no son los 3 días
sin probar alimento, ni siquiera el hambre misma. Lo que verdaderamente quebranta es estar 3 días mirando las mismas 4 paredes, sin cruzar palabra con nadie, sin ninguna señal del exterior. En un ayuno solitario, lo que más duele no es el vacío del estómago, sino la soledad, el silencio, la ausencia total de acción. El cuerpo lucha por salir. No le incomoda tanto pasar hambre si puede moverse, trabajar, distraerse. Ayunar mientras se ve una serie o se revisan las redes, eso no molesta tanto. Ayunar mientras se conversa o se interactúa, eso es más soportable para la carne. Pero encierra al cuerpo en un espacio sin estímulos, sin pantallas ni conversaciones, y empezará a desesperarse. Comenzará a hervir por dentro porque no soporta el silencio ni la quietud. El cuerpo no sabe esperar, se desespera, y ahí está la enseñanza. La espera en Dios es lo que somete a la carne, o al menos la pone bajo control. Dios habló a Samuel, y Samuel le dijo a Saúl que esperara hasta el 7º día, que él llegaría para ofrecer el sacrificio, pero Saúl no esperó. Al ver que Samuel tardaba, decidió hacerlo él mismo. Justo al terminar, Samuel llegó. Por no haber esperado unos minutos, Saúl lo perdió todo. No esperó al profeta, no esperó al hombre designado por Dios, y actuó en un rol que no le correspondía. No estaba ungido, ni llamado, ni preparado para ofrecer el sacrificio. Ese acto de impaciencia le costó el reino y la presencia de Dios. Por eso el salmista escribe: «Delante de ti vendré cada mañana, oraré y esperaré». Esperar la respuesta, la presencia, la visita divina. Muchos no están dispuestos a esperar. Van a orar mirando el reloj, con otros compromisos en mente. Pero Dios no se ajusta a agendas humanas, no entra en los negocios del hombre ni juega según sus horarios. Él se oculta y espera hasta que mueran todos los sentidos naturales, hasta que ya no quede nada del orgullo o del control humano, y entonces aparece con su gloria. Por eso, muchos dejan de crecer espiritualmente, llegan al culto con prisa, oran sin quedarse, no se paran ni un día en el mes para simplemente esperar a Dios, para estar en su presencia, para recibir de su gloria. No hacen espacio para un toque fresco del Espíritu. Algunos que leen esto sabrán que se están reconociendo. La clave está en esperarlo. La oración sin presencia se convierte en un rito vacío. Dios rechaza lo que nace de la carne. Uno puede llevar una lista con nombres, con peticiones, pero si la carne domina, Dios no la recibe. En cambio, el Espíritu revela la lista de Dios. Por eso, la oración eficaz es la que espera su presencia y fluye en el Espíritu. Como dijo Pablo, no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede. La presencia de Dios conoce el corazón divino. Por eso hay que aprender a esperar. Cuando muere la carne, es ahí cuando la presencia llega. Y de pronto, lo sobrenatural comienza a manifestarse. Los ojos se abren, todo cambia con su presencia. Jacob se quedó solo y esperó. Y el ángel le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Él respondió: «Jacob». Y el ángel le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel». Y lo bendijo. Recibió la bendición cuando le rompieron el muslo. Antes de eso, Jacob intentó calmar la ira de Esaú con regalos, con estrategias humanas, pero nada funcionó. Cuando el ángel lo quebró, cuando perdió su estabilidad física, ya no pudo sostenerse por sí mismo. Allí comenzó su verdadera transformación. Dios no permitirá que uno fluya hasta que no le quite la seguridad humana, hasta que no rompa aquello en lo que uno descansa. Cuando eso ocurre, ya no se necesita regalar cosas para agradar a los demás. La gracia de Dios fluye,
Es ella la que abre puertas, la que guía, la que sostiene. Muchos hablan de muchas cosas, pero pocos hablan de quebrantamiento. Eso quedará para otro día. Pero hoy, que alguien alabe la gloria de Dios. Hay personas en las redes que necesitan ser golpeadas hasta ser quebradas. Porque cuando llega el quebrantamiento, el profeta que estaba escondido dentro emerge. Cuando hay quebrantamiento, las visiones se aclaran y lo sobrenatural empieza a manifestarse. El Santo Padre observa que hay almas que no alcanzarán su propósito si antes no son quebrantadas. Existen personas que, mientras no sean rotas por dentro, no pueden dar fruto ni conocer la victoria. Pero no se debe esperar pasivamente a que Dios sea quien quebrante, porque si Él lo hace, lo hará con fuerza, justo en el lugar donde más dolerá. El ejemplo está en Jacob, a quien el ángel no solo tocó, sino que golpeó con tal fuerza que le dislocó el hueso. ¡Bum! Y su cadera se rompió. Ese ángel no fue un predicador suave, era el ángel que rompe huesos. Sin embargo, esa ruptura trajo un cambio profundo. Le rompió el hueso, pero también le cambió el nombre. Le rompió el hueso, pero también hizo que fluyera. Le rompió el hueso y lo elevó. Le rompió el hueso y lo hizo patriarca. Le rompió el hueso y lo hizo caminar por la senda correcta. Hoy mismo, el Señor puede romperle a alguien el brazo, un hueso, el oído o el corazón, pero lo hará para llevarlo al camino verdadero, para que entre en el fluir del Espíritu de Dios. Y entonces llega la palabra clave que pocos soportan: esperar. El pueblo ora y luego huye. Sin embargo, el Santo Padre recuerda a un profeta de quien aprendió mucho, cuya clave era saber esperar. Lo veía arrodillarse a las 11 de la noche. De él aprendió ese silencio que transforma. Luego, otros predicadores confirmaban lo mismo. También lo hizo Luz Israel y muchos otros. Todos coincidían. Es en la espera donde se da la verdadera conexión con la presencia de Dios. Esperar es lo que permite que se cierren los ojos carnales y se abran los espirituales. El Papa lo ha visto con sus propios ojos. Personas a quienes hablaba mientras sus miradas seguían dispersas porque aún no habían aprendido a esperar. Es en esa espera que se cierra el oído carnal y se abre el oído espiritual. En la quietud de la noche mueren las ambiciones humanas y comienza a brotar el interés por las cosas de Dios. Aquel profeta se arrodillaba a las 11 de la noche y nunca amanecía gritando. Nunca decía: Omar, muévete esta noche. Jamás. Y era uno de los profetas más poderosos que ha conocido el Papa. En esos tiempos no existían redes sociales. Una noche, a las 4 o 5 de la madrugada, el Papa despertó y vio al profeta aún de rodillas. Le había dejado allí en oración. Se durmió, despertó y él seguía igual. El profeta se levantó y le dijo: «Hoy vas a comer gallina». El Papa preguntó sorprendido: «¿Cómo así, profeta?». Y él respondió que había visto en visión a una mujer que tocaba la puerta con 2 gallinas. 5 minutos después, en casa del pastor donde se alojaban, una hermana llamó a la puerta y dijo: «El Señor me dijo que le trajera estas gallinas para que se las cocinen a los predicadores». El Papa se asombraba. ¡Qué hombre! ¡Qué visión! Y sobre todo, ¡qué comunión tan precisa con Dios! Es por eso que el Papa pide con claridad que el Espíritu Santo haga entender estas verdades y que los fieles no estén pensando en casas, autos ni cosas vanas. Que escuchen los misterios que les permitirán dejar de ser niños espirituales y crecer en lo sobrenatural. Que hoy se abran sus oídos. El secreto de aquel hombre era que nunca lo oían gritar.
se arrodillaba y lo único que se escuchaba era silencio. A veces parecía dormido, pero no lo estaba. Oraba en lo profundo de su espíritu. Esperaba hasta que Dios descendiera y le hablara. De él aprendió el Papa esta lección y la vivió en carne propia. Ahora sabe que esperar es clave para recibir la visita de la presencia divina. La presencia de Dios no se relaciona con la carne, no camina con la carnalidad. Alguien puede simular un don, falsificar un milagro, pagarle a un actor que finja estar ciego, pero la presencia de Dios no se puede falsificar. ¿Cómo se reconoce a un hombre o mujer en comunión con Dios? No es por los milagros, ni por las lenguas, ni por las señales. Es cuando llega y su sola presencia se siente. Porque la presencia de Dios no camina con los corruptos, no puede estar cerca del pecado. El Señor reina, alaba su gloria, alaba su gloria, alaba su gloria, repite el Papa. Esa es la única señal verdadera de alguien que camina rectamente. Muchos podrán hablar mal de un siervo de Dios, podrán señalarlo, pero si cuando habla se siente la presencia, Dios está con él. Así pues, cuando Dios da testimonio a favor de uno, ya no importa lo que diga el mundo. Las voces humanas que acusan o critican pierden todo valor. El profeta Isaías lo dejó claro en su revelación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa que no se rompe, un secreto revelado a quienes han aprendido a esperar con paciencia en la presencia divina. Es allí, en ese acto de esperar con fe, donde comienzan a manifestarse bendiciones y privilegios que se mueven en favor del creyente. No se trata de pelear, ni de esforzarse hasta el agotamiento. Se trata de rendirse ante la voluntad divina. Algunos siervos del Señor, menos visibles para los ojos humanos, han recibido una palabra del Altísimo. Escúchalo, dice el Señor, porque en su voz hay algo que activará tu espíritu. Y si uno logra comprender esa verdad, será bendecido. La Escritura no dice que quienes ayunan recibirán nuevas fuerzas, ni que los que diezman o los que ofrendan serán renovados. Dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No es lo mismo esperar en Jehová que esperar a que Jehová se manifieste. Esperar a Jehová significa confiar en su momento perfecto, en su obrar soberano. Por eso, muchas veces, Él se ha arrodillado en silencio, adorando sin palabras, sin pedir milagros, sin clamar por señales, simplemente esperando. Pasaban horas en la noche, en silencio interior, sin exigir, solo con un corazón rendido, y al subir al púlpito, la gloria del Señor descendía como un río desbordado. No fue el clamor lo que atrajo esa gloria, sino la espera. Cuando Jehová se entrona, actúa donde no hay estorbo. Escucha con atención. Los que esperan a Jehová. Este es un error que muchos cometen y que Él no dejará de señalar hasta el final de sus días. Tomar decisiones sin haber esperado en Dios. La necesidad puede pintar muchas urgencias, puede convencernos de que merecemos actuar, de que debemos resolver ya. Pero si la decisión no fue ligada a la voluntad divina, el fracaso será inevitable. Los jóvenes impacientes por casarse deben comprender que no se trata de un juego. Una mala elección puede anular un propósito eterno. Hay mujeres y hombres a quienes Dios destinó para grandes cosas, pero al decidir sin Él, han echado por tierra ese destino celestial. Dios no une carne, une espíritus. Por eso, quien espera en Jehová, quien realmente espera, ese recibe nuevas fuerzas. Isaías 40:31 lo afirma, y de él se desprenden 5 bendiciones. Al igual que el Salmo 5, aquí se revelan beneficios concretos. Primero,
Los que esperan en Dios reciben nuevas fuerzas. No es lo mismo irse de vacaciones a Miami, dormir muchas horas, disfrutar del mar. Si uno no ha esperado en Dios, puede regresar con más estrés, con más cansancio, con más vacío. El descanso verdadero no está en el ocio, sino en la presencia del Señor. La Biblia dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esa palabra es literal. Cuando Moisés se sintió abrumado, deseó morir. Estaba exhausto por las quejas del pueblo. Y Dios no le dijo que se tomara unas vacaciones. Le dijo: «Mi presencia te dará descanso». En esa presencia hay plenitud de gozo. Y esa presencia no solo produce milagros, también produce descanso. Desde la sede del sucesor de Pedro, el Papa León XIV observa que el descanso verdadero no proviene de las comodidades externas, sino de la presencia viva de Dios. Ella trae gozo, paz, certeza y seguridad. Su presencia te dará descanso. El Santo Padre pide atención. Quedan 5 minutos y 5 revelaciones de parte del Señor para los que esperan en Él. Primero, esa presencia renueva las fuerzas. Uno puede salir exhausto del trabajo o de cualquier carga diaria, pero al llegar ante Dios, es como si 7 ángeles espirituales le aplicaran una inyección celestial. La energía no es física, sino espiritual. La presencia renueva no solo la mente, sino ante todo el espíritu, y un espíritu renovado, fortalecido por Dios, energiza el cuerpo. La carne para nada aprovecha, dice el Evangelio. No se trata de dormir mucho. La vida viene del espíritu, y el espíritu personal necesita del Espíritu Santo para tener vida. Cuando éste desciende, llena el alma, y ésta, a su vez, revitaliza el cuerpo. Ahí es donde uno encuentra el descanso. Alguien grita: ¡Aleluya! El que tiene presencia no camina encorvado, no anda sin fuerza. Camina erguido, con nuevo ánimo. El Papa León XIV recuerda un momento muy especial. Durante una oración intensa, la presencia de Dios fue tan fuerte que decidió no salir de su oficina. Le pidió a su esposa que le llevara la comida y la ropa, pues no quería alejarse de ese ambiente santo. Se acostó cansado en el suelo, pero a los 5 minutos sentía el poder de Dios recorriéndole todo el cuerpo. A la media hora se encontraba lleno de fuerza, listo para seguir ministrando. «Oh Dios mío», repetía. Algunos que están leyendo esto sentirán cómo el cansancio se va. Algunos serán liberados del estrés. Gloria a Jesús. Dile a alguien: su presencia te va a alcanzar hoy. Vendrán nuevas fuerzas. Segundo, vivirás en las alturas. Como el águila, levantarás alas. Te desconectarás de las cosas terrenales y te conectarás a lo celestial. Aunque te ofrezcan $1 millón, si no proviene de Dios, responderás: quédate con eso, yo tengo algo más grande, su presencia. Tener alas como el águila significa ser llevado a otra dimensión. Así como el profeta fue elevado entre el cielo y la tierra, y allí recibió visiones. Así, también aquellos que fijan la mirada en lo alto recibirán revelaciones. La Biblia dice: poned la mirada en las cosas de arriba. Esas cosas son la unción, los milagros, los dones, la salvación, la oración, el ayuno y la palabra. El Papa señala que no hay que mirar hacia afuera buscando señales. Lo importante es mirar hacia arriba, buscar la presencia. Morid en Cristo, vivid en Cristo. En Él nos movemos, existimos y respiramos. Él es el centro de todo, el fundamento del universo. Basta con imaginar que Cristo nos visitará y el alma se conmueve hasta las lágrimas. Su presencia lo es todo. Tercero, correremos. Dile a alguien: correremos. El tiempo perdido será redimido.
El que está fuera de su presencia se retrasa, pero el que espera en ella avanza con velocidad. Su presencia hace correr, hace fluir, inspira profecía. Cuando llega, se produce aceleración. Cuarto, no habrá cansancio. Correrán y no se cansarán. Repite, se va el cansancio. Su presencia absorbe el agotamiento, lo disuelve, lo elimina, da nuevas fuerzas. Si quieres comprobarlo, pasa la noche frente al televisor y verás cómo amaneces. Pero si oras durante la noche, verás cómo te levantas a las 5 de la mañana lleno de energía y gracia. Todo proviene de su presencia. El sucesor de Pedro, en sus momentos de reflexión, expresó que cuando uno permanece firme en la fe, no hay cansancio que lo venza. La presencia del Señor elimina el agotamiento y no lo dice en sentido figurado. Él quita el cansancio de forma real. Abandonarse a Él trae alivio. Rendirse ante su poder es descanso. Permanecer en su presencia, esperar en Él, eso es lo que renueva. Eso es lo que alivia la desesperación, el estrés, la agonía. Esperar en Él es la clave, es la puerta. Caminar dependiendo de Él, glorificando su nombre, eso es lo que conduce a la verdadera fuerza. Y aunque no tenía mucho tiempo, decidió contar lo siguiente. Cuando uno espera en el Señor, la fatiga se desvanece, es retirada. Más adelante continuaría hablando de esto porque hay una profundidad que aún no se ha explorado. Quiso compartir una historia. En Josué 7:6 se relata cómo la pequeña ciudad de Jai derrotó a Israel, un pueblo considerado invencible. Esto no solo frustró a Josué, sino también a los ancianos y a todo el pueblo, porque les parecía inconcebible que una ciudad tan reducida lograra vencerlos. Josué quedó turbado. Su temor no era únicamente la derrota en sí, sino que las demás ciudades se animaran a atacar diciendo, si Ai pudo, nosotros también. ¿Y qué hizo él? Según la Escritura, fue delante del arca y se postró rostro en tierra junto a los ancianos. Por eso, el Santo Padre afirma con autoridad que quien no ora no puede liderar el pueblo de Dios. El líder debe tener el mismo espíritu. Si él ora, todos deben orar. Si él ayuna, todos deben ayunar. No puede tener carne débil a su lado, porque el enemigo buscará cómo entrar para destruir no solo al líder, sino también a la comunidad. Quien se descuida, se expone al peligro. Volviendo a la escena, la Biblia dice que Josué permaneció postrado hasta la tarde. Si fue hasta esa hora, significa que empezó desde la mañana. Tal vez se arrodilló a las 7, a las 8 o a las 9, y así continuó hasta las 4 o 5 de la tarde. Eso muestra un tiempo largo de espera, y lo más interesante, señala el Papa, es que la oración en sí no fue extensa. Dice el texto, entonces Josué rompió su vestido, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y la oración de Josué fue breve. El Santo Padre calcula que no tomó más de 3 minutos leerla. Aún así, la respuesta llegó. El Señor le dijo, ¿qué haces ahí postrado? Levántate. Pero no solo lo levantó, le dio dirección, le reveló lo que debía hacer. El problema, indica el pontífice, es que hoy muchos pasan 6 horas hablando y solo 2 minutos esperando. Josué oró 3 minutos y esperó 6 o 7 horas. Esa fue la clave para recibir respuesta, orar y esperar. Repetía con firmeza, esperar en Él, esperar en Él, esperar en su presencia. El cielo escucha cuando se ora 5 minutos y se espera 5 horas. Eso es orar en el Espíritu, esperar hasta que Él llegue. En una ocasión, recuerda el Santo Padre, el Señor le habló, vas a ir a tal ciudad y a tal pueblo, y vas a predicar allí. Era su primera vez saliendo de su pequeña ciudad.
Nadie lo conocía. Él no conocía a nadie. No tenía credenciales ni invitación. Solo era un joven de 15 o 16 años que asistía a una iglesia, anhelando a Dios. En una reunión de oración, durante un éxtasis, el Señor le reveló el nombre del lugar y le dijo que habría un pastor llamado Juan que organizaría la campaña. Al levantarse de las rodillas, no dijo nada a la pastora por temor a ser disciplinado si aquello no se cumplía. Tenía miedo de decir que Dios le habló si no era así. Hoy en día, cualquiera dice, Dios me dijo, pero cuando Dios verdaderamente habla, lo acompaña con evidencia. Así, se quedó de rodillas desde las 11 de la noche. Pasaron las 12, la 1, las 2 de la madrugada. Lloró quizá media hora, una hora, pero el resto fue adoración silenciosa. No sabía que estaba entrando en el secreto, en la intimidad divina. No tenía nada más que decir, así que se mantuvo en silencio. Pasaron las 3, las 4 de la madrugada. Se dormía, despertaba, adoraba. A las 4:30 de la mañana, el Señor entró en aquella habitación diminuta donde dormía. Era tan pequeña como la cama. La ropa colgaba justo al lado. Esa era su habitación, como un rincón de callejón. La cama era simple, no era grande, y allí esperó. Y cuando la carne se adormeció, cuando la mente se calmó, cuando el cuerpo se rindió, entró alguien. Lo tomó y le dijo, «Yo soy». Lo sacó de su cuerpo y lo llevó al lugar donde predicaría. Le mostró todo. La presencia era más fuerte que el bautismo. Era Dios. La primera vez que él bautizó a aquel siervo, experimentó una sensación física extraña, como si su cuerpo entero se expandiera. Sus manos parecían hacerse más grandes, y en ese momento escuchó claramente las palabras, «Recibe poder». Aunque no contó todo el testimonio, lo que vivió fue extremadamente fuerte. Durante toda esa semana no hizo otra cosa que esperar en el Señor. Fue entonces cuando él comenzó a hablarle paso a paso. Se dio cuenta de que Dios no se manifestaba a las 11, ni a las 12, ni a las 2 o las 3 de la tarde. Descubrió que el Señor se hacía presente cuando su cuerpo ya estaba adormecido, cuando los sentidos humanos y carnales estaban apagados. Entonces aparecía su presencia. Por eso enseñaba que la presencia divina no está ligada a la carne. Dios lo observaba orar, esperando a que muriera la ambición, a que desapareciera esa oración egoísta que nada tenía que ver con su voluntad. Solo cuando la persona se rendía por completo, entonces podía venir el Espíritu, porque donde no queda carne, Él llega. La carne y Dios no son aliados, son opuestos. Cuando fue enviado por el Señor a aquel lugar, recibió el nombre, la dirección, lo que iba a ocurrir y lo que ya estaba sucediendo en esa iglesia. Solo tuvo que esperar. Comprendió entonces el poder de saber esperar. Por eso, muchos cultos en América Latina y en otras regiones no reciben la presencia de Dios, no porque Él no quiera venir, sino porque no le dan tiempo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la palabra. Se acordaba de los profetas de Baal en las Escrituras. Ellos oraron durante horas, pero nada pasó. Sin embargo, cuando Elías oró, la Biblia dice que cayó fuego del cielo. Su oración fue esta: Jehová, Dios de Israel, Dios de Abraham, Dios de Jacob, haz hoy saber que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por orden tuya he hecho todas estas cosas. Todo venía de Dios. Era Dios quien quería mostrarse, demostrar que Él era, es y será el único verdadero. El fuego que descendió fue impactante. Elías había empapado la leña, la carne e incluso echó agua abundantemente sobre el altar. Sin embargo, el fuego del Señor consumió todo.
la carne, la madera, incluso lamió el agua y la tierra, y eso fue solo el inicio. Cuando se observa ese altar, muchos creen que el sacrificio fue el toro. Y sí, lo fue, pero el sacrificio más profundo fue el agua, porque en esos días lo que escaseaba no eran los toros, era el agua. Nadie sabe de dónde sacaron el agua, pero la encontraron. El agua que deseaban para beber, Elías la derramó sobre el altar. Porque cuando uno aprende a colocar en el altar de Dios aquello que más desea, el fuego desciende sin que nadie lo invoque. El mensaje no estaba en que el fuego quemara carne, sino en que Dios había aceptado el sacrificio más valioso. La escasez en ese tiempo era de agua, no de ganado, y aún así, el agua fue ofrecida. Cuando se entrega a Dios lo que más se desea, uno se convierte en ofrenda viva, y el Espíritu Santo actúa con poder. Este suceso fue tan potente que toda la nación cayó de rodillas. Fue un momento en que Dios se mostró vivo, escuchando a su profeta. Todo el pueblo tembló, se estremeció. Todos fueron testigos, menos una, Jezabel. Ella no asistió al culto. Sabía que su Dios era falso y no quiso presenciar cómo sería humillado. El rey estuvo presente, los idólatras de Baal, los sacerdotes, todos asistieron, menos Jezabel, que se quedó en su recámara. Cuando cayó el fuego, consumió el holocausto y provocó que todo el pueblo gritara al unísono de rodillas: Jehová es Dios, porque fue Él quien demostró con fuego que es real. Ese fuego del Espíritu de Dios no cayó solo para quemar un sacrificio, cayó para dejar un mensaje eterno. Quien ha sido enviado por el Padre es verdadero. El fuego mismo da testimonio de que Dios es real, de que Dios existe, de que tiene poder, de que actúa. El alma que alaba lo percibe. Eso mismo sucede cuando el fuego del Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, porque nuestro espíritu lo reconoce y da testimonio. Dios está vivo. Lo que sentimos es verdadero. Tal vez no se vea con los ojos, pero no se puede negar la convicción que nace dentro. El Espíritu Santo da ese testimonio. El Papa dijo una vez: ese fuego va a caer. Él compartió una visión recibida en oración en la casa de Virginia. Fue tan clara que la escribió de inmediato. En la visión, al abrir la Biblia, vio fuego salir de ella. Ese fuego se dirigía a una hermana que estaba ministrando. Era como si la palabra ardiera con vida propia. No era un fuego destructivo, sino uno suave, bello, que brotaba de la Escritura. Comprendió entonces que se acercaban tiempos donde ese fuego caería sobre los fieles. Jesús enseñó: esperen al Espíritu Santo, pero no explicó cómo vendría ni qué se sentiría. Solo prometió: vendrá sobre ustedes. Y cuando descendió, dice el texto, aparecieron lenguas como de fuego. No era un fuego visible con los ojos humanos, sino uno que ardía en lo profundo de los corazones. Por eso, el Papa exclamó: ¿cuántos desean que ese fuego arda en sus corazones? Pero también enseñó algo más profundo. Cuando Dios quiso enviar fuego en los tiempos de Elías, primero lo llevó a orar y le dio una instrucción. Elías no actuó por impulso, sino por mandato. Ya sabía lo que iba a suceder, porque Dios lo había hablado antes. No necesitó una nueva confirmación, solo debía obedecer. Pero cuando llegó el momento, encontró el altar de Dios arruinado. Aquí está el principio que el Papa quiso resaltar. El fuego no cae en cualquier lugar. Elías no pidió fuego sobre cualquier objeto o espacio. Él restauró el altar primero. Entonces dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todos se acercaron. Luego, con 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, reconstruyó lo que había sido descuidado, simbolizando la restauración de todo el pueblo. Solo cuando el altar estuvo listo, puso la ofrenda,
echó agua sobre ella y el fuego descendió. El Espíritu inspiró al Papa a enseñar que Dios está en el cielo esperando el momento para derramar su fuego. Pero ese fuego no baja sin preparación. Dios esperó que Elías arreglara el altar. Esa es la parte que muchos olvidan. Se emocionan con lo que Dios les revela, lo proclaman, lo comparten, pero no hacen su parte. Hay una responsabilidad personal que no puede ser delegada. El fuego no cae sobre vidas en desorden. Aunque Dios haya hablado, aunque haya promesas, hay cosas que deben ser corregidas antes de que se cumplan. Elías no improvisó. Fue al monte Carmelo sabiendo lo que debía hacer. Pero antes de que la promesa se cumpliera, tuvo que enfrentar una realidad. El altar de Dios estaba abandonado, destruido. Y sin decirle a nadie que lo hiciera por él, tomó las 12 piedras, preparó la leña, organizó todo. El Papa siempre recuerda cómo Elías, siendo profeta, no delegó esa tarea. Podía haberle pedido a los jóvenes, a los otros profetas que estaban presentes. Incluso había hombres fieles que lo habrían hecho con gusto, pero no lo hizo. Porque cuando Dios habla de lo que va a hacer con uno, hay una parte que solo esa persona puede hacer. No puede pedirle a otro que lo ordene por él. Esa es la parte que más se ignora. Muchos quieren que otros organicen lo que a ellos les corresponde organizar. El Papa insiste en esto. Hay una responsabilidad que debe salir de ti. Hay un esfuerzo que no se puede transferir. Solo tú puedes levantarte cada mañana y cumplirlo. El Santo Padre ha recordado con firmeza que cada persona tiene la responsabilidad de alimentarse espiritualmente por sí misma. Nadie puede vivir solo observando cómo otros se nutren del pan de la palabra. Él ha dicho con claridad que no basta mirar cómo otro se alimenta para llenarse uno mismo. Así como en lo natural, solo se recibe sustento abriendo la boca y masticando, también en lo espiritual es necesario acercarse personalmente a la palabra de Dios, leerla, meditarla y dejar que alimente el alma. Desde su cátedra, el Papa ha explicado que lo visible refleja lo invisible, que las realidades terrenas enseñan verdades eternas. Por eso insiste, si entendemos que el cuerpo no puede vivir sin alimento, también debemos entender que el alma no puede sobrevivir sin oración ni sacrificio. Ha recordado cómo el profeta Elías, ante un pueblo espiritualmente descuidado, no pidió ayuda, porque entendía que era su responsabilidad restaurar el altar destruido. Ese altar representaba años de abandono, de falta de oración, de indiferencia hacia el sacrificio que se debía ofrecer al Señor. El Santo Padre subraya que antes de que descendiera el fuego del cielo, Elías tomó 12 piedras, las organizó, edificó de nuevo el altar y eliminó toda ruina. Dijo con fuerza que el fuego no puede caer donde hay desorden, donde hay ruinas, donde no hay alineación espiritual. La carne debía estar presente, es decir, la disposición al sacrificio y la entrega personal. Aunque aquellos ritos pertenecen a la antigua alianza, el Papa enseña que el principio espiritual permanece. El altar debe estar preparado. Hoy, ese altar es el corazón del creyente, su vida interior, su relación con Dios. El fuego del Espíritu no se apaga porque Dios no quiera encenderlo, sino porque muchos no están dispuestos a ordenar lo que está en caos, ni a restaurar lo que está en ruinas. En el reino de Dios hay principios que no se negocian, escalones que deben recorrerse si se quiere alcanzar la plenitud. Con profunda preocupación, el Papa señala que hay multitudes cuya vida espiritual está en ruinas. Personas que han dejado de ofrecer alabanza, que han perdido el esfuerzo
por alcanzar lo divino, que viven sin el fuego de lo alto, atrapadas en la comodidad y la rutina. Ha puesto como ejemplo al apóstol Pablo, quien no vivía para sí, sino entregado enteramente a cumplir la voluntad de Dios. Su santidad ha hecho un llamado urgente, que en los próximos años cada creyente se esfuerce por mantener su altar limpio, su vida en orden, para que el fuego divino nunca se apague. Desde su corazón pastoral, exhorta a todos los que lo escuchan, en templos o por medio de las redes, a permitir que el Señor ponga su fuego en los altares de cada uno. Pero antes, es necesario quitar toda ruina espiritual. Ha hablado de las iglesias, de pastores, de comunidades enteras donde ya no se percibe la unción ni la presencia viva de Dios. No lo dice para juzgar, sino para despertar, porque hay muchos que saben que su altar está apagado, que ya no sienten pasión, que sus cultos son secos y monótonos. Cristianos que no perciben el fuego del Espíritu y que, literalmente, se duermen en los servicios, llenando sus corazones no con el amor de Dios, sino con deseos mundanos. Es el momento, insiste el Papa, de despertar, de quitar la ruina de la casa, del corazón, de la familia. Cada uno debe asumir el rol de Elías, tomar sus propias piedras espirituales, organizar su vida. El texto sagrado dice que Elías puso 12 piedras, las organizó. El fuego de Dios no desciende sobre vidas desorganizadas, sobre rutinas espirituales inconsistentes, sobre personas que hoy oran a las 5 de la mañana y mañana a las 11, sin constancia ni orden. El fuego baja cuando hay orden, cuando se reconoce que el altar está arruinado y se toma la decisión firme de restaurarlo. Elías no esperó que descendiera el fuego antes de arreglar el altar. Primero reparó lo que estaba destruido. Así también hoy hay áreas en la vida que deben volver a su estado original, volver a orar, volver a buscar a Dios, volver a sentir hambre de su palabra. Solo entonces el fuego volverá a encenderse. Es tiempo de encender nuevamente el fuego interior, de cantar, aunque no seamos cantores, de restaurarnos por dentro y volver a entrar en contacto con el Creador. Ese fuego vendrá, bajará sobre América Latina, tocará corazones, transformará vidas. El altar debe ser arreglado, y el primer paso es quitar la ruina. La ruina espiritual comienza cuando dejamos de sacrificarnos para estar con Dios. Cuando el pueblo deja de esforzarse en hacer su voluntad, entra en decadencia. Hay casas caídas, corrompidas por dentro, aunque parezcan intactas por fuera. Muchos tienen un aspecto respetable, pero al mirar en su interior, lo que hay es descomposición, oscuridad y abandono espiritual. Esa ruina del alma se manifiesta incluso en el cuerpo. ¿Cómo caemos así? Cuando dejamos de ofrecer nuestro sacrificio de tiempo, de voluntad, de esfuerzo. La oración, aunque a veces placentera, también es una entrega. Hay días en que no se desea orar, en que el alma se siente seca, hueca, como un desierto, como si al hablar solo se rebotaran las palabras en el techo. Días en que uno recuerda cómo Dios alguna vez lo usó para convencerse de que Él aún está, que no ha desaparecido. Y sí, incluso los más santos pasaron por eso. No fueron pocos los días en que ni querían orar, ni sentían que podían. Un gran siervo de Dios, hace más de 150 años, escribió: «Cuando no tengas ganas de orar, es cuando más necesitas hacerlo, porque ese es el síntoma de una caída espiritual. El no querer orar debe encender la alarma en el alma. Es momento de preocuparse, de postrarse, de clamar, y así se restaura el altar interior, así se mantiene vivo el fuego dentro, como los discípulos que iban camino a Emaús y sentían ese ardor en el pecho. Para mantener ese fuego espiritual,
el Santo Padre recomienda disciplina, acostumbrarse a buscar a Dios, aunque no se desee. Así como muchos se levantan a trabajar sin ganas, por necesidad, también hay que presentarse ante el Señor por necesidad del alma. Y aunque algunos no quieran levantarse ni a las 10 de la mañana, esa falta de voluntad no puede trasladarse a lo espiritual. Hay que establecer un horario, un lugar, una rutina que ancle la vida de oración. Esa constancia ayuda a permanecer de rodillas, a no perder el contacto con el cielo. Muchos han descuidado su vida espiritual, están desconectados de Dios y de su palabra. Por eso, restaurar ese altar es urgente. El Santo Padre propone 3 cosas para ayudar a orar, incluso cuando no se siente el deseo. Primero, entender que no siempre habrá emociones. No todo el tiempo se sentirá fuego, alegría o gozo. El apóstol Pablo, hombre de profunda oración, oraba de día y de noche. Y Jesús, aún más, oraba tanto que tras ministrar hasta la noche, se levantaba de madrugada a orar, prefiriendo perder horas de sueño antes que perder el tiempo de comunión con el Padre. Jesús consideró la oración tan esencial que incluso después de ascender, no dejó de orar. Ya no hace milagros, no expulsa demonios, pero intercede. La intercesión, según el Santo Padre, significa repetición. Cristo repite en el cielo lo que sus hijos oran en la tierra. Por eso está escrito: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí será desatado allá. Así se manifiestan las oraciones. Porque cuando el fiel ora, el intercesor perfecto las repite ante el trono celestial, y aquello que fue dicho aquí, Él lo establece allá. Diga aleluya, aunque sea bostezando. Ha dicho con ternura el Santo Padre: diga gloria a Dios. Él sabe que algunos necesitan ese aliento. Algunos de ustedes están agotados, pero aún así están formando el hábito de orar con constancia, incluso cuando no lo sienten. Es interesante notar lo que escribió el apóstol Pablo: ¡ay, Dios mío! ¡Gloria a Dios! Como dice Gosabes: ¡ay, Dios mío! ¿Cuántos de ustedes le dicen eso al Señor? En Hebreos se afirma que Él puede salvar completamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, ya que siempre vive para interceder por ellos. ¿Por quién intercede Jesús constantemente? ¿Por quién? Por nosotros. No está intercediendo por el mundo en general, está intercediendo por nosotros. Y sin duda, también lo hará por aquellos que están en peligro de perderse. En Romanos 8, versículo 34, se lee: ¿quién los condenará? Cristo es el que murió, pero también resucitó, y ahora está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Jesús dejó el ministerio terrenal para encargarse del ministerio celestial, el de la intercesión y la oración. Jesús ora, y Pablo también dice que oraba por los corintios, los romanos, los efesios, por Timoteo, y les decía muchas veces que pedía a Dios para que recibieran revelación, para que Él se manifestara, para que conocieran su voluntad. Los líderes deben levantarse y orar por los demás. Tienes que orar por tus hijos si están rebeldes. Mételos en oración. Espíritu de Dios, te pido que te reveles a ellos, que tengan un encuentro contigo. Oro por esa mujer rebelde que tiene tiempo para todo, menos para ir a la iglesia. Tiene tiempo para fiestas, para tonterías, para tomarse fotos en todos lados, pero nunca en la iglesia. Ora para que esa mujer se arrepienta y llegue a ser una sierva dedicada al Dios viviente. Gloria, dile a alguien: ora por ellos. ¿Sigo o paro? Ahora quiero, ay Dios mío, decirles 3 cosas antes de dejarlos para que terminen de dormirse. ¿Sigo o paro? Apláudanlo fuerte, que se escuche. Aleluya. Lo voy a decir de forma breve.
cómo entrar en la presencia de Dios y cómo mantenerse en una vida de oración constante. Primero, guarda silencio al entrar delante de Dios. Si entras orando con tus sentidos y emociones, tu cuerpo se cansará y a los 10 minutos ya no querrás continuar. Recuerda que tu oración solo será eficaz si es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sigo o paro? Lo primero que tenemos que aprender es a guardar silencio al comenzar a orar. Pregúntame, ¿por qué? Porque entrar en silencio significa no solo callar los labios, sino también tranquilizar la carne para permitir que el Espíritu hable al corazón. La Biblia menciona que muchas veces, al estar ante Dios, hay que empezar en silencio. Si no, caerás en repeticiones sin sentido, palabras vacías que te agotan y te hacen creer que estás orando, cuando en realidad solo estás tratando de quitarte el peso de la conciencia. Hay que saber guardar silencio ante Dios. Hay quienes empiezan a orar gritando, y eso no es lo que Dios escucha. Él no responde a una oración que viene de la carne. Hermano, cuando ores, hazlo de forma diferente. Gracias por tu intención, pero Romanos 8 nos recuerda que no sabemos orar como conviene. Es el Espíritu quien intercede y nos guía. Llegar con una lista de peticiones sin haber sido inspirada por el Espíritu es una pérdida de tiempo. Si esa lista fue inspirada por el Espíritu Santo, funcionará. Pero si nace solo de tus necesidades y no de revelación, no tendrá resultado. Por eso hay personas que oran y oran, pero no reciben nada. Di conmigo, guardar silencio. En Habacuc se dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Zacarías 2, versículo 13, dice, calle toda carne. Padre, que todo lo humano guarde silencio. Si no fuera por el cansancio, estaríamos saltando ahora mismo. Escucha bien, Onel, haz que el cuerpo se calle. Lo físico no puede hablar delante de Dios. Los impulsos de la carne no pueden estar frente al Todopoderoso. Zacarías lo dice claramente, que todo lo carnal guarde silencio ante él. No menciona al espíritu, solo a la carne. El Dios al que vas a orar no es terrenal, es espíritu. Por eso dice que el adorador verdadero lo adora en espíritu, porque Dios es espíritu. Guarda silencio ante Jehová, todo lo humano, porque Él se ha levantado desde su lugar santo. El silencio te ayuda a liberarte de los deseos de la carne cuando oras. Me refiero a esas oraciones que salen de tus ganas, no del Espíritu, no son de Dios. Deben callarse. Es necesario alinear tu mente con el Espíritu de Dios. El silencio es el primer paso hacia una verdadera adoración interna. La adoración nace en tu espíritu. Lo siguiente es esperar al Espíritu Santo, porque es por medio de la revelación que una oración realmente tiene fruto. Romanos 8, 26 lo dice, no sabemos orar como conviene, es el Espíritu quien intercede por nosotros, quien muestra la oración que el Padre va a escuchar. La oración que conviene al reino es la que el Dios del reino responde. Nadie puede orar bien sin la ayuda del Espíritu Santo. Espero que estés comprendiendo esto. Nadie sabe orar como se debe si no es por el Espíritu. Él es quien te inspira a orar conforme al corazón del Padre. Orar en el Espíritu no siempre significa hablar en lenguas. Hablar en lenguas es una manera, pero también puedes orar con entendimiento cuando el Espíritu te guía. ¿Cómo lo sabes? Porque hay momentos en los que oras y sientes que el poder de Dios fluye. Le dices al Señor que se manifieste y sientes su presencia. Esas oraciones vienen del Espíritu. Aunque uses palabras normales, estás orando inspirado por Él. Puede ser que te despierte a medianoche para orar por alguien, como Josefina, y sientas una carga. Después te enteras que a esa hora
Ella iba a tener un accidente, pero no ocurrió. No limitemos la oración espiritual solo a las lenguas. Aunque orar en lenguas es muy poderoso, porque te evita orar con motivaciones humanas, no debemos ignorar lo que escribió Pablo. Él oraba para que otros recibieran sabiduría y conocimiento espiritual. Él mismo oraba con entendimiento, siempre guiado por el Espíritu. Así que hay que esperar que el Espíritu tome el control total de tus pensamientos. Entonces ya no orarás por lo que tú quieres, sino por lo que arde en tu interior. Y es ahí cuando puedes orar media hora, una hora, sin sentirte agotado, porque hay un fuego, una fuerza que te impulsa. Mientras oras, sabes que estás siendo guiado porque cada palabra tiene peso, sientes corriente, y mientras intercedes por otro, tú mismo también estás siendo fortalecido. Eso también es orar bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo se llega a ese punto de inspiración? Te lo digo con un ejemplo. Ayer por la mañana me levanté a orar con el pastor Kishain. Él me pidió oración y mientras oraba, el Espíritu me tomó. Empecé a interceder, perdí la noción del tiempo, oraba, hablaba lenguas, sentía que el poder de Dios se movía. Fue bajo la inspiración del Espíritu. Ellos también hablaban lenguas, y yo también, y oraba con esa fuerza. Al terminar pensé, qué gran bendición es orar así, porque es como un cable doble. Mientras conecto a otro con la corriente, yo también estoy conectado. Y cuando acabé de interceder, me sentía tan lleno como los que habían recibido. Fui fortalecido, hermano. Es momento de despertar. No pertenecemos a este mundo. No servimos al Dios de este tiempo, al que domina los deseos carnales. Somos del Dios eterno, el dueño de los espíritus. Aleluya. Tenemos que vivir en esta tierra como si ya estuviéramos en el cielo. Pero ¿cómo se logra orar con esa energía que enciende el alma, con esa fuerza viva, ese entusiasmo que nos impulsa a hablar en lenguas por 20, 40 minutos o incluso una hora, y luego pasar media hora orando con entendimiento mientras sentimos ese fuego? ¿Nunca te ha pasado que estás tan lleno del gozo de Dios que pierdes la noción del tiempo? Los ojos se te enrojecen de tanto llorar y no deseas nada más que quedarte en esa presencia divina. Cuando sales de ahí, sientes tanta autoridad que quieres ir directo a enfrentar cualquier demonio porque estás cargado de poder. A veces entras en oración con un propósito específico, tal vez por Pepa, pero de repente el Espíritu te hace ver que no es por ella, sino por ti. Comienzas a adorarlo y sin saber qué vas a decir, solo lloras, lloras y lloras. No le estás pidiendo nada, pero Él te lo está dando todo. Y cuando sales de esa experiencia, aunque no pediste nada, tienes la sensación de haberlo recibido todo. Estás bajo la guía del Espíritu, no de la carne. Saliste lleno del fuego de Dios. Dices, Dios mío, ojalá siempre pudiera orar así. Pero también llegan momentos secos, donde la oración parece vacía. Y ahí está el secreto. Primero, guarda silencio. Luego, espera. Cuando Él llega, trae la inspiración. Aleluya. Ese fuego que hace que en ese instante desaparezca el mundo, las preocupaciones, las deudas. Todo se apaga cuando esperas al Espíritu Santo adorando, esperando en silencio. Esa espera es esencial para tener una oración viva, para sentir su presencia. No empieces orando con un discurso largo. No entres diciendo, Señor Padre, y después de media hora estás agotado, sin haber sentido nada. Si no hubo presencia, no entraste en contacto con Dios. Lo que debes hacer es esto. Guarde silencio toda la tierra ante Él, que todo lo carnal se calle. Quédate en silencio, arrodíllate o siéntate tranquilo, y de pronto vas a sentir un cosquilleo espiritual, una chispa, un impulso.
un aliento. Entonces comenzarás a decir: Padre, oro para que tú seas glorificado en tal lugar, y sentirás el poder mientras hablas. Tienes que esperar a que el Espíritu Santo llegue, o mejor dicho, se manifieste. Pablo, que oraba más que Pedro y los demás, dijo que sin la ayuda del Espíritu Santo no sabemos orar. Y lo dijo alguien que vivía en oración constante, día y noche. Aún así, admitió: no sé cómo orar ni qué pedir. Él dependía del Espíritu que le guiaba qué orar, qué pedir, de manera que el Padre respondiera, porque todo iba alineado con su voluntad. En nuestra naturaleza humana no sabemos orar correctamente. Solo el Espíritu Santo y la palabra nos enseñan qué es lo que realmente nos conviene. Y termino con esto: si cedes al deseo de no orar y abandonas la oración, ya estás perdiendo la batalla. Tienes que entender que vives en un cuerpo que es tu enemigo y también enemigo de Dios. ¿Lo escuchaste bien? Enemigo tuyo y de Dios. Ese cuerpo no quiere que tu espíritu crezca. Quiere dominar, quiere disfrutar, quiere lo suyo. Si le haces caso, te llevará directo a la ruina. No te rindas cuando no tengas ganas de orar. Si sientes que no puedes, convoca 21 días de oración y comienza. No le des ni 3 días de espacio al desánimo, porque para recuperar el ritmo de oración puedes tardar años si es que logras recuperarlo. El cuerpo es tan engañoso que puede destruir en un solo día lo que lograste en un año de vida espiritual. Hay que aprender a distinguir el espíritu del alma y del cuerpo, a diferenciar tus decisiones. Aprende a separar lo espiritual de lo emocional y físico. Mira bien, en nuestra naturaleza humana no sabemos lo que nos conviene. Solo el Espíritu y la palabra nos lo revelan. Y te digo esto para terminar: si te rindes a ese deseo de no orar, si dejas de orar, ya estás perdiendo. Debes entender que tu carne es tu enemiga y también enemiga de Dios. Ella no quiere que el espíritu crezca, quiere crecer ella, quiere divertirse, quiere dominar. Si la obedeces, ella te llevará a la ruina. No te entregues a ese impulso de no orar cuando no tengas ganas. Si un día sientes que no puedes orar, convoca 21 días de oración. No cedas ni 3 días, porque para recuperar ese ritmo perdido puedes tardar años, si acaso lo recuperas. El 90% no lo logra. La carne es tan astuta que puede destruir en un día lo que edificaste en un año. Debes aprender a separar tu espíritu del alma y del cuerpo, de tus deseos. Debes discernir lo que viene de Dios y lo que no. Así es como creces. Así es como permaneces. Así es como el Espíritu puede orar en ti y a través de ti. Aleluya. Señor mío y Dios eterno, en este momento me presento ante ti con un corazón desnudo, sin máscaras, sin palabras vacías, sin excusas. Vengo como soy, sabiendo que no puedo esconderte nada, que me conoces más que yo mismo, que mis pensamientos antes de nacer ya los conocías, que mis caminos, aún los más torcidos, no han estado fuera de tu mirada. Y por eso vengo a ti, porque no hay otro refugio, no hay otro consuelo, no hay otra esperanza. Padre, no quiero comenzar esta oración desde la carne, desde la costumbre, ni desde la obligación. No quiero repetir palabras como un ritual seco, sin fuego, sin alma. Hoy vengo a esperar tu espíritu, vengo a esperar que tú llegues. Vengo a quedarme en silencio hasta que tu presencia se derrame como aceite sobre mi cabeza, como río sobre mi corazón seco. Espíritu Santo, tú que eres el consolador, el fuego del cielo, el maestro de la oración, te suplico, toma mi lengua, toma mi mente, toma mis pensamientos. No quiero orar como un humano más, sino como hijo que ha sido adoptado por tu gracia. Inspírame, enciéndeme, haz que esta oración no sea mía sino tuya,
Que cada palabra que salga de mi boca sea como una espada, como una semilla, como una lluvia que cae sobre la tierra sedienta. Señor, tú sabes cuánto tiempo he pasado viviendo con un corazón a medias, dividido entre mi voluntad y la tuya. Hoy ya no quiero vivir dividido. Hoy quiero entregarte todo. Padre, perdona mi resistencia. Perdona los días en que te ignoré, aunque tú me buscabas. Perdona cuando me excusé diciendo que no tenía tiempo, cuando en realidad no tenía hambre. Perdona cuando me presenté ante ti sin esperar, cuando oré por orar, cuando dije palabras sin fe, sin espíritu, sin entrega. Perdóname. Hoy clamo como David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Hoy no vengo a pedirte cosas terrenales. No vengo a pedirte oro, ni pan, ni honra, ni salud. Vengo a pedirte algo más alto, algo que solo tú puedes dar, tu presencia. Señor, no quiero seguir viviendo sin tu fuego. No quiero seguir sirviéndote sin estar lleno de ti. Espíritu Santo, sopla sobre mis huesos secos, sopla sobre mi alma dormida. Despiértame, sacúdeme. No me dejes igual. Rompe toda estructura religiosa que me ha encadenado. Libérame del espíritu de rutina, del espíritu de pereza espiritual, de la apatía, del miedo, de la incredulidad. Libérame, Señor. No quiero ser un creyente tibio. No quiero ser alguien que ora de vez en cuando, que lee tu palabra sin pasión, que canta sin adorarte, que asiste al templo sin transformarse. Quiero ser una llama encendida. Quiero ser un altar vivo donde el fuego no se apaga. Enséñame a esperar. Enséñame a callar delante de ti. Enséñame a discernir la voz de tu espíritu, aún en medio del ruido, aún en medio del cansancio. Dame oídos espirituales para escucharte. Dame ojos espirituales para verte. Dame sensibilidad espiritual para saber cuándo es tiempo de hablar y cuándo es tiempo de permanecer quieto. Padre, oro por mi familia. Oro por cada uno de los que amo. Pero antes de interceder por ellos, te suplico que me transformes a mí primero. Que me hagas un instrumento útil en tus manos. Que la gente que me mire vea a Cristo en mí. Que mis hijos puedan decir, mi padre ora. Que mis nietos puedan recordar, mi abuela fue una mujer de oración. No quiero dejar herencia de riquezas terrenales. Quiero dejar herencia de fe. Una fe que inspire, una fe que desafíe, una fe que quiebre cadenas en generaciones futuras. Señor, si me has dado vida hoy, si aún respiro, es porque no has terminado tu obra en mí. No quiero desperdiciar ni un día más viviendo desconectado de tu voluntad. Quiero caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, orar en el Espíritu, servir en el Espíritu. Aunque no sienta, aunque no vea, aunque no entienda, hoy decido orar, decido clamar, decido esperar, como el siervo que espera la orden de su Señor, como la novia que espera a su amado. Y si tengo que esperar en silencio, esperar en lágrimas, esperar sin respuesta, lo haré. Porque sé que tú vienes, sé que tu espíritu no tarda, y cuando llegues, todo cambiará. Porque cuando tu presencia llega, la tiniebla huye, la enfermedad retrocede, la culpa se disuelve, el gozo renace y el alma canta. Padre, si en este momento estás probando mi fe, si me estás formando en el silencio, si estás labrando mi corazón con tu mano invisible, te digo, hazlo, aunque duela, aunque no entienda, hazlo. No quiero una vida fácil, quiero una vida llena de propósito. No quiero comodidad, quiero obediencia. No quiero ser un cristiano más, quiero ser un testimonio vivo de tu gracia. Señor, que cada lágrima que derrame en tu presencia sea
una semilla de fuego. Que cada vez que me arrodille, mi carne se debilite y mi espíritu se fortalezca. Que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Que no sea yo el que decida, sino tu espíritu guiando mi voluntad. Y si alguna vez olvido esta oración, si me enfrío otra vez, si mi alma se aleja, ven a buscarme. No me dejes perderme en el ruido de este mundo. No permitas que me conforme con menos de lo que tú has planeado para mí. Persígueme con tu amor, rodéame con tu presencia, despiértame con tu voz. Espíritu Santo, oro por tu iglesia, por los pastores que están cansados, por las madres que oran solas, por los ancianos que no son escuchados, por los jóvenes que están distraídos. Despiértanos, sacúdenos, haznos volver al primer amor. Que tu fuego caiga sobre cada altar abandonado, sobre cada vida vacía. Oro por los que no tienen palabras, por los que solo tienen suspiros, por los que oran desde el hospital, desde la cárcel, desde el lecho de muerte. Tú conoces cada corazón, cada lágrima escondida, cada grito ahogado. Ven a ellos, visítalos, llena su cuarto con tu gloria. Padre, enséñanos a orar otra vez, no con fórmulas, no con repeticiones, sino con pasión, con hambre, con reverencia. Que cuando abramos la boca, el cielo se mueva. Que nuestras oraciones no se queden en el techo, sino que toquen tu trono. Enséñanos a interceder por los perdidos, por los que aún no te conocen, por los que blasfeman tu nombre, por los que han sido heridos por religiones sin amor. Señor, ten misericordia. Que se levante una generación que clame, que llore por las almas, que no se canse de orar hasta ver salvación. Oh Dios, no permitas que la rutina apague la pasión. No permitas que la comodidad robe el poder. No permitas que la carne gane la batalla. Haznos guerreros de rodillas, soldados del Espíritu, hijos que conocen la voz de su Padre. Te entrego mis batallas, las que hablo y las que callo, las visibles y las que solo tú sabes. Te entrego mis miedos, mis dudas, mis deseos, mis anhelos, mis cicatrices. Haz con ellos lo que tú quieras. Solo te pido, no me sueltes. Y si algún día me alejo, tráeme de vuelta. Si algún día pierdo la fe, háblame como hablaste a Elías. Si algún día me escondo en una cueva de dolor, envía tu suave susurro. Si me caigo, levántame. Si me hundo, rescátame. Si me canso, abrázame. Hoy, Señor, declaro que mi casa te pertenece. Mi mente te pertenece. Mis hijos, mi cuerpo, mi voz, mi tiempo, mi historia. Todo lo que soy, lo rindo ante ti. Que no quede rincón que tú no habites, que no haya espacio que tú no gobiernes. Y si mañana el enemigo se levanta, yo me levantaré más temprano a orar. Si la tentación me susurra, yo gritaré tu nombre. Si la soledad me visita, me refugiaré en tu presencia. Si la carne me llama, yo correré a la cruz. Señor, que mi vida sea un altar, que mi día comience con oración y termine con adoración. Que mi boca bendiga, que mis manos sirvan, que mis pies te sigan, que donde yo camine, camines tú conmigo. Gracias por tu amor inagotable. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por cada vez que me esperaste en silencio. Gracias por no dejarme morir, seco, frío, distraído. Gracias por este momento de encuentro. Y aunque no merezco nada, tú me has dado todo. Aunque no tengo palabras suficientes, tú escuchas mi suspiro. Aunque no sé orar como conviene, tu espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. Así, en tu presencia me quedo, en tu fuego me renuevo, en tu gracia descanso. Y en tu espíritu sigo orando, porque ahora ya no soy yo, sino tú en mí. No oro más desde la carne, sino desde el espíritu. No hablo más como antes. Ahora oro como un hijo que ha sido tocado por el cielo. Amén. Aleluya.
Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste el fuego del Espíritu moverse mientras escuchabas, te invito a no quedarte callado. Dale me gusta a este video como una forma de decir: amén, Señor, yo recibo esta palabra. Deja tu comentario, porque tu testimonio puede ser la chispa que encienda el fuego en otros. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras vivas, inspiradas por el Espíritu Santo, que edifiquen tu alma y fortalezcan tu caminar con Dios. Oramos para que cada video sea un altar donde su presencia descienda y tú seas transformado. Hasta la próxima, y que el Espíritu de Dios te guíe siempre.